Aquí, muy buenas tardes. Nos presentamos hoy ante ustedes, pues, en esta humilde ventana de las palabras, en la cual hoy traemos a un invitado especial. Buenas tardes, Amauta. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos encantados de poder recibirte esta tarde porque no solo eres poeta, sino que además eres uno de los grandes también. Has escrito varios libros y queríamos conocerte un poco mejor, por eso nos encanta poder de recibirte y escuchar tus poesías también. Háblanos un poco de ti. Bueno, yo escribo poesía en lengua gallega desde hace muchos años, desde que tengo uso de conocimiento y tengo uso también del idioma, evidentemente. Y desde siempre recuerdo escribir poemas, por lo cual es lo que he ido haciendo los últimos años con mayor o menor repercusión, desde dejar cosas en un cajón hasta poder llegar a publicar algún libro. Y entonces ibas también como haciendo un poco de colección, ¿no? De tus cosas, ¿no? Era como algo más bien un entorno privado, ¿no? Bueno, yo supongo que en un primer momento para casi todo el mundo lo es. Yo he conocido algún caso de gente que, bueno, pues que con 12 años gana todos los premios de las escuelas y no sé qué, pero no fue mi caso. Quizás era algo así, algo privado, que en algún momento, pues, bueno, uno cree que puede tener, pues, la capacidad de llegar a alguien más que no sea uno mismo. Y esa labor, em, ¿cómo fue? La de salir un poco a exponerte y a escribir un libro. Eh, bueno, yo en un primer momento empecé a publicar alguna cosa suelta en revistas, sobre todo en revistas universitarias, como era el caso de Dorna, que es una revista que edita la Universidad de Santiago de Compostela, que edita anualmente, es anual, y que, bueno, yo considero que tiene bastante prestigio, llevan, diría que 30 y pico años editándose anualmente. Y en el 2006, creo, si no recuerdo mal, pues fue la primera vez que yo, bueno, pues di el paso de enviar algún poema y esto pues fue bien recogido por el consejo de redacción de la revista en aquel momento y se me abrió una puerta ahí. Y posteriormente pues gané algún certamen y en 2012 pues decidí que quería publicar alguna cosa y bueno, fui dando pasos. Pues parece muy interesante, sobre todo por el estilo que usas, ¿no? Utilizas un estilo más bien propio. Y ha habido, supongo que poetas importantes que te han influido. Bueno, desde mi punto de vista yo he tendido a... Creo que cualquier poeta, no únicamente yo, todo el mundo debe encontrar una voz, es decir, el lugar donde bueno, se siente representado, cómodo, no sé. Entonces eso se va fraguando, ¿no? Con el tiempo. En un primer momento mi tendencia que yo creía natural era hacia una especie pues, de poesía pues, muy recargada, quizás algo barroca, ¿eh? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con Lezama Lima, que era una de mis lecturas en aquel momento, o con T.S. Eliot o con Pound. Entonces, pues gente que venía tanto del espacio anglosajón como del mundo hispánico o del mundo lusófono y que yo identificaba como mis referentes. No han dejado de serlo, evidentemente, pero yo fui encontrando mi voz en otro lado, en la reducción, en la depuración del verso, en versos quizás de trago corto y de yo creo, espero, ojalá tengan un gran impacto pese a ser reducidos, ¿no? Y entonces pues fui pensando en referentes de otro estilo. Hay un poeta que en las previas que hemos ido haciendo, los dos, tanto probando sonido como imagen, etcétera, me olvidé de mencionarte, que es Uxío Noboneira, que es un poeta gallego de una zona interior del país, donde bueno, vivió en varios sitios, ¿no? Vive en Compostela, pero su sitio, en Madrid también, pero su sitio de origen y de vida fue la Sierra do Courel, vivió en una aldea de 20 Mm. habitantes. Entonces se dedicó durante más de 30 años de su vida a realizar una obra poética portentosa que está condensada en dos libros, que podrían ser simplemente uno,
que sería Oseidos, que no tiene una traducción directa al castellano, pero que estaríamos delante de una especie de poeta que asume los ritmos, por ejemplo, americanos, ¿no? De la generación beat, de la observación de la naturaleza que tenían, por ejemplo, los americanos de los años 60, al mismo tiempo que toma, por ejemplo, referentes orientales, ¿no? Que estaría en la poesía haiku, en los tanka, en la poesía japonesa. Y ese podría ser un referente de lo que es la reducción poética, es decir, de gente que escribe claro, en poemas de hacerlo un más verso, de dos escueto, versos. ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Y esa es una de las razones por la que tú sueles escribir versos o estrofillas más bien cortas. No únicamente, a ver, se va gestando. Yo en 2009 bueno, después de una gran inversión personal en el mundo japonés, fui a Japón y entonces inicié una reflexión relativa a esto, ¿no? Es decir, Japón es un lugar donde las cosas sencillas, por ejemplo, la flor de una sakura, de un cerezo japonés, eh, contienen todo un trasfondo y toda una serie de alegorías y de metáforas que son casi ilimitadas, ¿no? La observación de la naturaleza, etc. En eso, en mí, que soy un urbanita, no era exactamente así, pero sí que es verdad que aprendí a entender que había una serie de cosas muy, muy sencillas, primarias y muy simplificadas, que podrían llegar a tener un contenido de belleza muy profundo. Por ejemplo, el templo de Ryoanji en Kioto es un templo donde el jardín es de piedras, ¿no? Tipo jardín zen japonés, donde la observación de las piedras se puede convertir en algo muy, muy profundo. Yo también creo que lo da el tipo de cultura, ¿verdad? El tipo de cultura de, bueno, de esa zona es cierto que no solo ha tenido muchas influencias, sino que él mismo ha gestado, esa zona ha gestado su propio estilo, ¿no? Y la naturaleza tiene, no solo ha tenido mucho impacto, sino que ha sido la base fundamental de todo eso, sobre todo en Sí, los haikus, ¿verdad? Me resulta muy interesante lo que comentas porque no solo has contemplado otro tipo de estilos sí. y has acabado encontrando tus propias palabras porque evidentemente en esta reflexión, en este tiempo que te has dado para ir creciendo, ¿no? Nosotros sabemos, todos sabemos que en la poesía no existe el tiempo. Entonces, una vez que el propio poeta puede encontrar sus palabras, también genera un cambio que manifiesta directamente en sus palabras, ¿no? ¿Cómo te sientes al ser, bueno, no solo poeta, sino al traducir tus versos y poder traducirlos al gallego? Creo que eso es un plus. Bueno, realmente mi lengua inicial a nivel de creación es la lengua gallega, ¿no? Entonces yo lo que hago en este caso, en este libro que ha salido en Buenos Aires Poetry, es traducirme al castellano, ¿no? Entonces mi lengua de inicio es la lengua gallega. Yo domino otros idiomas, ¿eh? Yo en mi vida habitual hablo catalán o hablo castellano o hablo otros idiomas. Madre mía, Pero eres un portento. Espera, espera, espera. Catalán, gallego, ¿qué más? castellano, Y el castellano, inglés, ¿no? Seguro. inglés, francés, aprendí, Francés. aprendí un tiempo japonés también antes de irme a Japón, y, pero eso no tiene, desde mi punto de vista, no es relevante a la hora de ejecutar un poema o de intentar plasmar un poema. Porque no únicamente desde mi punto de vista, sino desde muchos otros, si retrocedemos, yo que sé, por ejemplo, a William Blake o o al propio Valente o a Juan Ramón Jiménez y tal, lo que nos plantean es que el poeta, sea el idioma o la poeta, sea el idioma que sea, el que practique, lo que debe es liberar el lenguaje. El idioma es un código, pero el lenguaje es una capacidad humana, está presente en todos nosotros, ¿no? Entonces, no hace falta, podríamos retroceder a los versos de Blake, ¿no? Aquello de si las puertas de la percepción se abrieran, se mostrarían ante nosotros tal y como son, infinitas, bla, 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 bla. O hacía lo que decía Valente, ¿no? Que era precisamente eso, ¿no? Hay que saber trasladar eh, sin filtros, poder trasladar el lenguaje hacia la palabra. Y entonces ahí yo creo que no existe el control ni el
el estancamiento que puedan producir los idiomas como códigos, ¿no? Los idiomas son maravillosos, a mí me gustan Sí, todos, todos. No sabría efectivamente, diferenciar cuál efectivamente. me gusta y cuál no, porque no hay ninguno que no me guste. Pero la experiencia poética tiene que ver con la capacidad de lenguaje que tenemos. También. Y Sobre es, lo que decías del tiempo, sobre lo que decías del tiempo, que el poema no tiene tiempo. Los buenos poemas no tienen tiempo. Hay otros además que hacen caducan, presentes, hay otros que dan caducan ganas de leer muy. uno y otro y leerlo otra vez, porque además cada vez que lo lees y en diferentes momentos muchas veces sacas significados distintos, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, ¿no? El matiz que se le puede sacar, ¿no? Ese brillo. Efectivamente, porque además la poesía y todos los géneros breves, no únicamente la poesía, que no es un género, ¿no? Pero todo aquello que es breve nos induce a reencontrarnos y a releer y a volver, ¿no? Me decía alguien hace poco, a través de las redes, que necesitaba, en sus lecturas, los libros de poemas siempre son lugares a los que vuelve. Mientras que había leído novelas a las cuales nunca había vuelto, pero no por nada en especial, sino pese a ser buenas novelas incluso, o buenas narraciones, eh, había vuelto de manera reminiscente a la poesía siempre. Entonces, pues, hablaba con esta persona que me insistía en eso, ¿no? Y creo que tiene bastante que ver. No soy el único, ni mucho menos, que considera que precisamente eso, que cualquier género breve tiene dos virtudes. Una que es el recomienzo, el volver, el tal, y otra virtud que podría ser lo incompleto, es decir, que todo aquello, los relatos, la poesía, nos ofrecen posibilidades que están ocultas. Con lo cual, precisamente cuando alguien escribe, no sé, un relato de 5 páginas o un poema de 3 o 4 versos, nos está dejando abierto muchas posibilidades, ¿no? De lectura y de significados. Has hablado de antes de Valente, ¿no? Es un poeta, la verdad, que bastante significativo, ¿no? Porque pasó de ser de la era de los 50, ¿verdad? De los poetas de los Sí. 50, a otro que era la era del silencio, ¿no? Y es un grupo o una bastante significativo, ¿no? Fue como una evolución, ¿no? ¿Cómo lo Bueno, yo ves? creo que Valente, el gran logro de Valente, yo creo que Valente era una persona, o debía serlo, no llegué a conocerlo, yo era bastante pequeño cuando descubrí que existía Valente. Sí, Pero carismático desde luego, porque era una yo creo que persona, era una parte, quizás probablemente una persona un tanto contumaz y obstinada en algunas cuestiones, como por ejemplo en preservar su independencia en muchos aspectos, independencia de grupos literarios, de grupos editoriales, incluso su relación con la hispanidad. Él siempre fue un exiliado, una persona que decidió no introducirse en ningún tipo de identificativo concreto, pero sí que es verdad que hay una serie de valores que él tiene en su poesía. El primer valor que tiene la poesía de Valente, además de estar francamente bien escrita, es que es una poesía que cree en la verdad. Valente decía que el objetivo final de la poesía es la verdad práctica. Y en eso creo que tenía bastante que ver con alguien de por allí del sur, que era María Zambrano. Entonces María Zambrano y Valente son un tándem para mí casi indisociable. Mantuvieron una relación humana muy próxima y una relación intelectual muy próxima. Sí que es verdad que en un momento dado se alejaron, pero Valente nunca dejó de insistir en el valor y en la y profundidad tuvo obras de muy la obra de bonitas, ¿eh? Zambrano. Sí, 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 sí. sí, y además es así, es así. Y tuvo obras muy bonitas. A mí me ha gustado mucho, bueno, alguna, porque no es una persona que se ciñera solo a lo que era la poesía, sino también lo tocaba todo. Era ensayista y también, vaya, hacía cuentos bueno, en fin, que hacía textos, la verdad que muy interesantes, ¿no? Era una persona muy dúctil. Sí, yo creo que fruto de probablemente de la autarquía y de la cerrazón de la dictadura, eh, Valente se ve obligado al exilio que luego le acompañó durante muchísimo tiempo y al ir de eso, de periferia en periferia. No neguemos que él estuvo en Oxford, estuvo en uno de los centros de pensamiento más importantes de Europa.
que luego él se dedicó a la poesía y, bueno, encontró un trabajo, digamos, alimenticio en Naciones Unidas como funcionario. Pero sí que es verdad que era una de las mentes de su tiempo, al menos en lo relativo al lenguaje, más Sí, destacadas. sí, sobre todo también se basaba mucho en las tradiciones culturales, ¿no? Él cogía lo que era la cultura como base muchas veces para desarrollar sus escritos. Pues a mí me gustaría, a los que nos escuchan, pues poder recitar alguno de sus poemas, pero estoy muy intrigada. Es que quiero escuchar tu trabajo. ¿Qué nos vas a Sí, tengo ofrecer alguna hoy? cosa por aquí detrás. Yo iba, sí, es que no lo iba. Sí, sí, mira. Cuéntanos. A ver, Eh, Ahora hacía un poco retrospectiva, digamos. Claro, uno se da cuenta que, pues vas haciendo cosas y esas cosas se van sumando y tal. He cogido pues lo que está publicado en papel. Falta una cosa que es el último libro que estará en librerías en estas semanas y que se llama, sí, 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 porque es lo edita una editora gallego-brasileña que se llama Urutau, que está publicando muchísimo en lo que se refiere a poesía, sobre todo voces, yo creo que bastante nuevas, así que está tomando ciertos riesgos en lo que es ujú, la edición. Urutau me publica ahora un libro que tiene bastante que ver con el Eros, con otra serie de fijaciones mías. Este libro no lo tengo aquí porque todavía tiene que salir de imprenta, pero tengo los otros tres. Entonces, por un lado tenía el primero que está por aquí, no sé si se ve por aquí. Sí. em, ahora, perfecto. Sí, este libro fue el primero que edité y te explicaba un día que tiene que ver bastante con ciertas, eh, bueno, tiene un marcado tono político en lo que se refiere pues, a la crisis del Prestige, que evidentemente a nadie se le escapa que marcó las retinas de casi media Europa, pero especialmente a los que somos de Galicia, pues bueno, está en el Claro, y inconsciente además que fue colectivo una de realidad manera, bastante dura, ¿no? una realidad de gran tamaño y de gran impacto, evidentemente, sí, sí, sí. Y bueno, este libro tiene que ver con el Prestige, tiene que ver con otra serie de cuestiones de carácter más político, aunque luego, bueno, luego tiene poemas muy variados, ¿no? Un segundo libro que fue este que el año pasado ganó el Premio Nacional, por aquí. Sí, El Carguero Ahora, de Sacougo, sí, que ganó Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé, que es un premio también de bastante profundidad y que lleva 30 y pico ediciones y que casi para mí nada. Vaya, fue esto un lo gano yo reto. todos los días, vamos. Está claro. Eh, yo fui el Que primer muy bien, sorprendido ¿eh? Que enhorabuena. yo fui el primer sorprendido cuando me llamaron. No, de eso nada. Eso habla de la calidad de tus escritos. Si somos nosotros lo que aprendemos hoy de ti. Eh, bueno, yo no lo veo así. Y finalmente, pues que estoy contigo, además, en Buenos Aires Poetry, Leis Aprén, que lleva el nombre de un recurso estilístico gallego-portugués de la lírica medieval, que es muy recomendable. La lírica medieval gallega es muy recomendable. Si en algún momento alguien en lengua castellana quiere leer algún texto bilingüe, por ejemplo, hay publicada la lírica gallega, gallego-portuguesa medieval, la tenéis publicada en bilingüe sin ningún problema, creo que en cátedra. Y después podríais encontrar las cantigas a Santa María de Alfonso X el Sabio, que yo creo que se escuchan o se ven en todas las escuelas del Estado. Son muy Lleva famosos y este muy nombre, peculiares. lleva este nombre porque, bueno, es un compendio de textos míos que estaban dispersos en revistas electrónicas, en anuarios, en universidades, y que van un poco entre el 2006 y el 2018. Entonces aquí hay una serie de textos. Os leo alguno de estos, que sería el último libro que ha salido mío, porque el otro está en proceso de distribución y os leo la última parte del libro en gallego y en castellano, porque son poemas cortos, y es un grupo de poemas que se llama As horas diminutas, las horas diminutas, y que lleva un poema de Giorgio Seferis en el inicio, y es una frase de Giorgio Seferis que dice: la memoria donde se le toque duele. Y empiezo, os leo un poco. Primero en gallego y después en castellano. Sabe a man pechada do tacto que é figura na memoria? Sabe la mano cerrada del tacto que es figura en la memoria? Baixo as miñas vaguas xace un corazón de can que teme abandonos. Bajo mis lágrimas yace un corazón de perro que teme abandonos. Entre as horas diminutas
ninguén conmove esta penumbra. Entre as horas diminutas nadie conmueve esta penumbra. Un sospiro nace e espeta contra o día. Hai un intre no que a fatiga prevalece e se teme o tempo. Un suspiro nace y golpea contra el día. Hay un instante en que la fatiga prevalece y se teme el tiempo. Y un último. Eu quixen nadar no estremezo do instinto, pero cambia de lugar coa brevidade do humano. Yo quise nadar en el estremecimiento del instinto, pero cambia de lugar con la brevedad de lo humano. Y nada, este sería el poemario que cierra este libro que publica Buenos Aires Poetry, y que creo que tenemos algún amigo común por ahí, que sería Rodrigo Arriagada. Es un Yo creo poeta que chileno sí, muy bueno. y es cierto. Pues para responderte un poco, ¿vale? Voy a leer un poema de Valente y porque me ha gustado, ¿vale? Se llama Materia y diría así, ¿vale? Convertir la palabra en la materia, donde lo que quisiéramos decir no pueda penetrar más allá de lo que la materia nos diría, si a ella, como un vientre delicado aplicásemos, desnudo, blanco vientre, delicado el oído para oír el mar, el indistinto rumor del mar, que más allá de ti, el no nombrado amor, te engendra siempre. Es muy bonito. Pues sí, toca uno de las constantes de Valente, ¿no? Que es el eros, que es la vida, pero que también está vinculado al amor, evidentemente. Bueno, ¿y ahora cuál nos dirías? Porque ya has leído el de Buenos Aires Poetry, ¿vale? Los que han cerrado. Sí, Ahora del segundo ese sería el tercer libro, este ¿no? sería el tercer libro, que ya digo, Ese. es un compendio de cosas sueltas que yo tenía Ujú. y que me pareció que podía ser de interés que estuvieran recogidas, en el sentido de que, por un lado, recogidas y publicadas en bilingüe. Por un lado, el lector gallego puede leer textos que no han sido de acceso general, y por otro lado, en lengua gallega, evidentemente, y por otro lado, un lector no gallego hablante se puede introducir un poco en el libro, ¿no? Creo que uno de mis puntos fuertes, si es que tengo alguno, ojalá lo tenga, podría ser que precisamente estos poemas, que son, bueno, de un aspecto mucho más depurado y que intentan contener esa contundencia, digamos, son fácilmente llevables hacia el otro lado, ¿no? Trasladables a otros idiomas y tal. De este libro, A tarde do Sacogo, tiene 4 partes. Hay una parte que tiene que ver con el inicio de la madurez, es decir, con la tarde de la vida, con el inicio de la mitad del camino de nuestras vidas. Es así, es un espacio donde, bueno, pues ya hemos pasado por pérdidas, por rupturas, por situaciones complicadas y afrontamos una parte diferente de nuestro recorrido vital, del cual evidentemente no sabemos qué nos puede esperar. Y por otro lado, pues tiene una reflexión sobre el lenguaje, una segunda parte que es una reflexión sobre el lenguaje, y una tercera y una cuarta que tienen que ver con una zona pues un poco devastada. Yo te decía el otro día que es muy complicado hacer poemas sobre la alegría, porque la alegría, hay un amigo mío que siempre lo dice, la alegría no tiene prestigio intelectual. Pues debería. Debería, Sobre todo para los que es somos optimistas, debería, porque muchas veces es lo que nos hace movernos, ¿eh? Bueno, yo Es entiendo que cierto, es yo me cierto, mucho en es otra cierto. línea. No soy el más optimista del rebaño, pero sí que esta tercera y cuarta parte del poemario tocan una zona un poco más devastada, ¿no? Que está presente, pues, por ejemplo, en los versos de alguna sobre todo mujer poeta latinoamericana, que podía ser Alejandra Pizarnik, que podía ser Idea Vilariño, que podía ser Rosario Castellanos, que podía ser Blanca Varela, que podía ser mucha gente, sobre todo del espacio latinoamericano. Ana Cristina César, bueno, mucha gente. Pero creo que hay un lugar donde yo también puedo tener algo de recorrido, que sería la parte esta sobre la reflexión metapoética o la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Y te leo, si quieres, algún poema de la segunda parte. Déjame que la busque.
Muy bien, vamos a eso. Se llama Invocación del lenguaje, invocación del lenguaje, y podemos leer uno de los poemas y lo traduzco así en plan rápido. Que un descoñecido veña abrir o meu poema e sinta a chuvia, case detida, que abrangue espesura, que o meu verso sexa un corpo percorrido pero tamén linguaxe, sombra primeira que se ignora e que aparece, que cada palabra sexa máis que tinta, que a orixe non sexa extravío, que sexamos poetas como unha ofrenda espléndida que se outorga sen intermediarios. E agora te lo leo en castellano. Que un desconocido venga a abrir mi poema y sienta la lluvia, casi detenida, que acoge la espesura, que mi verso sea un cuerpo recorrido, pero también lenguaje, sombra primera que se ignora y que aparece, que cada palabra sea más que tinta, que el origen no sea extravío, que seamos poetas como una ofrenda espléndida que se otorga sin intermediarios. Y eso, el libro es del año pasado y eso fue premiado con el 31 Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé. El premio es de 2018, el libro se publica en el año siguiente, en el 2019, con lo cual estuve, bueno, pues fue distribuido y promocionando un poco el ¿Pero te libro. animaste tú o te animaron a presentarlo? No, este premio evidentemente es un premio en el que presentas de manera anónima, complica y bajo unas bases como cualquier otro. Lo bueno y destacable de este premio es que ha ido sacando a gente que no tenía libros publicados en editoriales, digamos, de primera línea. Y entonces lo que te garantiza es que por un lado te incluye en un catálogo de 30 y pico autores maravilloso en el cual ves tu nombre, ¿no? Y te sientes... Sí, es muy emocionante, no lo digo con el corazón, es muy emocionante ver que un día pues tu nombre aparece al lado de otros ganadores de este premio a los cuales tú admiras previamente, ¿no? Porque yo había ido leyendo libros de ganadores de este premio del 2008, del 2005, del 2000, etcétera, ¿no? Y un día pues te llaman por teléfono y te comunican eso. Es el gran misterio de todo esto. Y es un premio francamente bueno y muy destacado, y yo creo que la gente le tiene además mucho cariño porque bueno, le da al autor un año de repercusión. Pues yo había elegido otro poema que se titula Oda a la soledad, ¿vale? ¿Lo has leído antes? De Valente hablamos. Sí, de Valente he leído toda su obra poética. Este, si me lo comienzas a leer, seguramente lo recuerdo. Entonces lo disfrutarás con nosotros. Mira, Oda a la soledad. Ah, soledad, mi vieja y sola compañera. Salud. Escúchame tú ahora cuando el amor, como por negra magia de la mano izquierda, cayó desde el cielo, cada vez más radiante, igual que lluvia de pájaros quemados, apaleado hasta el quebranto, y quebrantaron al fin todos sus huesos, por una diosa adversa y amarilla, y tú, oh alma, considera o medita cuántas veces hemos pecado en vano contra nadie. Ay. Ahora, y una vez más, aquí fuimos juzgados. Una vez más, oh Dios, en el banquillo de la infidelidad y las irreverencias. Así pues, considérate, oh alma, para que un día seas perdonada, mientras ahora escuchas impasible o desasida al cabo de tu mortal miseria la caída infinita de la sonata opus 126 de Mozart, que apaga en tan insólita suspensión de los tiempos la sucesiva imagen de tu culpa. Ah, soledad, mi soledad amiga, lávame como a quien nace en tus aguas australes, y pueda yo encontrarte, descender de tu mano, bajar en esta noche séptuple del llanto, los mismos 7 círculos que guardan en el centro del aire tu recinto sellado. Pues no recordaba este poema de Valente, pero sí que es verdad que hay una cosa muy interesante, que hace ahora una referencia sobre Mozart, pero también las hace sobre Webern y sobre Bartók y sobre otros compositores de clásica. Y es que la abstracción de la música, yo que la veo muy próxima, evidentemente lo es,
como cualquier arte están intercomunicadas. Pero la abstracción de la música clásica yo la veo francamente próxima a la experiencia poética. Evidentemente tiene parte de esto. Bueno, tienen cosas muy comunes, ¿no? Ambos son matemáticos, tanto la poesía muchas veces como lo que es la música en sí. Son dos lenguajes que van, es cierto que van en su propia melodía, ¿no? Y su musicalidad. Quien habla de poesía habla de música también. Sí, no todos, puntualizo y discrepo incluso en alguna cosa. Muy bien, Eh, dialoguemos. yo no veo álgebra ni trigonometría en el poema. No lo veo. Desde Whitman hasta aquí. Bueno, los haikus sí. Sí, sí. Y en Pero una estructura, por puntualizo, ejemplo, cerrada, como los gongorinos, en los sonetos y todas estas cosas. pero puntualizo que hay un haiku que a mí personalmente me marcó mucho, que es un haiku bastante poco convencional, que sería In the Station of the Metro de Ezra Pound, en la estación del metro de Ezra Pound, que son dos versos y que no cumplen básicamente Ninguna las normas de las normas. sí, del 575 del haiku. Pero sí que es verdad que su autor lo identifica como tal. También podríamos irnos a otros hacedores más contemporáneos de poesía haiku que no exactamente han cumplido con eso. Yo no veo álgebra ni trigonometría en la poesía. No la veo desde Whitman hasta ahora. Pero sí que es verdad que hay una perfección formal y una perfección relativa a la musicalidad que es difícilmente superable después de Shakespeare. Yo creo que enfrentarse a ciertas formas de poesía después de Shakespeare es muy complicado. Y yo llegué a Shakespeare muy tarde. Yo no entré en Shakespeare. Leía Shakespeare con 15 años porque te obligan a leer Hamlet, pero lees en castellano y en bachillerato. Yo entré en Shakespeare mucho más tarde y el impacto de Shakespeare es bastante ciega. ¿eh? Es muy cegador y es muy, muy impresionante. Pero es muy difícil entrar en espacios de perfección formal tan grandes. A veces la perfección formal tampoco obtiene un resultado sobre el lector concreto. Yo he leído autores formalmente perfectos que no me han generado emociones. Entonces, pues bueno, no es lo que más a mí me llama. Pero sí esta abstracción de la música, sí. Y que puede estar en otras artes y que puede estar en la pintura no figurativa y que puede estar no sé, en otras expresiones artísticas que no son exactamente escritas. Evidentemente, yo creo que todo se alimenta de todo, ¿no? Sobre todo las artes, ¿no? Muchas veces se pone, dice, no, es que esta Sí. pintura me ha evocado un poema. Y, por ejemplo, lo que es, toman ese fluir, ¿no? Esa creación a partir de ahí. Elementos musicales, evidentemente, nacen de la partitura y el lenguaje es totalmente mecánico, ¿no? Se podría decir. Aunque luego hagas unas creaciones maravillosas, ¿no? Pero siempre tiene que estar estructurado. Y la poesía es cierto que ha tenido una evolución muy bonita, pero como ya hemos dicho antes, la poesía es atemporal. Entonces, lo mismo puedes irte a los autores románticos que a autores más modernistas en los cuales ni siquiera las rimas son importantes, ni la estructura de los versos y van moviéndose. Pero al fin y al cabo sí hay que reconocer, y en esto sí que coincidimos en la musicalidad de los mismos, ¿no? Es decir, es poema, se busca una cierta sintonía, aunque no haya rimas o no haya una estructuración matemática en sí, ¿no? En pro. Pero la base de todos, y ciertamente todos los que son poetas, evidentemente, de vez en cuando han intentado hacer un soneto que no es cosa vana, es algo muy serio hacer un soneto, Y porque muy complicado. evidentemente solo se han encontrado muy buenos sonetos en los clásicos. Lo que pasa es que también depende del autor, ¿no? Porque hay autores modernos que se mueven entre romances o, ¿sabes? Se mueven entre diversas métricas. Entonces, bueno, pues podemos jugar con ello, ¿no? Quiere decir que nosotros estamos para ir evolucionando y para ir disfrutándolo. Entonces, creo que ahí no hay duda. Em, yo estoy esperando que nos leas otra vez. Del primer poemario es muy divertido volver siempre a las cosas que escribes cuando no tienes, la escribes desde la bisoñez un poco y de la inexperiencia y de la inocencia.
y a mí me parece divertidísimo. Entonces, yo escribía cosas larguísimas y extremadamente barrocas. Ah, sí, pero es que eso viendo tu último Hace libro, no es escasamente, posible, has cambiado, eres otro. pues hace escasamente 8 años, bueno, 8 años. Eh, y escribía versos de estos estilo, yo siempre hago la referencia a Pablo de Roca, ¿no? Estos versos así larguísimos y que no caben casi en la página y tal. Y esa era un poco la línea estética que había en mi primer libro, que es un poco deudora tanto de la tradición propia gallega, ¿no? Desde el 76 hasta ahora, que bueno, tiene una serie de registros estéticos que son muy autorreferenciales, ¿no? Y que bueno, hay que conocer la tradición propia, evidentemente. Y por otro lado, que tiene que ver con lo que te decía, pues por ejemplo con Lezama Lima, ¿no? Decía Severo Sarduy, que es un poetazo, era un poetazo cubano, que él había tenido la fortuna de vivir en la época Lezama Lima, que era lo que él decía, no decía el siglo XX, bueno, decía, yo he vivido la era del Lezama Lima. Pues yo creo lo mismo, los que hemos podido leer algún verso de Lezama, es irremediable que no intentes llegar, por un minuto decir, colocarte al lado de eso, no sé por qué, pero yo al menos lo intenté en su momento. Y entonces hacía cosas como muy, muy, muy largas, versos muy, muy largos. Y entonces leeré alguno, pero que no nos quedemos aquí eternamente. Déjame mira, pues iría hacia algunas cosas que son quizás que ya dejan prever el cambio que yo iba a dar, ¿no? Y es un poema que se llama A Viaxe, el viaje. Amiga das pingas acedas que creban a tranquilidade homoxénea do aceite, nomenclatura viva da desaparición. Así, a viaxe. Amiga de las gotas ácidas que rompen la tranquilidad homogénea del aceite, nomenclatura viva de la desaparición. Así el viaje. Y es que hemos vivido también una época en la que se ha podido viajar bastante hasta ahora, ¿no? Hasta este confinamiento. Viajar no significa transportarse, pero sí hemos podido viajar. Algunos de nosotros hemos podido viajar. Bueno, pues yo he seleccionado uno que se titula Cuando el amor, ¿vale? Bueno, También es de Valente, evidentemente, así que hoy vamos a compartir. No es muy largo, con lo cual vamos bien. Cuando el amor es gesto del amor y queda vacío un signo solo, cuando está el leño en el hogar, mas no la llama viva, cuando es el ritmo más que el hombre, cuando acaso empezamos a repetir palabras que no pueden conjurar lo perdido, cuando tú y yo estamos frente a frente y una extensión desierta nos separa, cuando la noche cae, cuando nos damos desesperadamente a la esperanza de que solo el amor abra tus labios a la luz del día. vale la pena entrar en la profundidad de Valente. Es que, bueno, para mí es la piedra filosofal casi. Y los ensayos, ¿eh? Los ensayos de Valente son muy, muy, muy Debe remarcables. merecer mucho la pena porque parece una persona muy analítica y realmente partiendo de cosas bastante reales, ¿no? Y eso es de agradecer, porque muchas veces yéndote a las preocupaciones del momento, también captas mucho el sentir de la gente. Y una profundidad, bueno, yo creo que todos los que de alguna manera nos hemos acercado al mundo de la escritura, en el fondo de nosotros siempre está un punto bibliófilo, ¿no? Y Valente lo era decir, un lector voraz y desde su niñez, y eso está muy presente. Claro, maneja una cantidad de registros y de referencias no, es difícilmente abrazable algo de tal magnitud. Muy recomendable, sí, muy recomendable meterse en los ensayos. No son, bueno, se pueden leer en un tiempo limitado y bueno, tienen para mí una carga, desvelan cosas, como desvela Juan Ramón, como desvela María Zambrano, como desvela Machado, dentro de lo que es el mundo hispánico. Yo en mi espacio, digamos, en la tradición más gallego-portuguesa hay otros referentes, pero Valente tocó un poco las dos cosas, por esa galleguidad un tanto periférica también, de interior, de una ciudad de provincias, ¿no? Como era
Ourense, de Ourense de la posguerra, ¿no? Hasta que él, bueno, finalmente puede Es irse que a es una Oxford. realidad bastante dura, quiero decirte, tú lo vas diciendo así como, pero es que esa realidad fue para vivirla, ¿no? Yo creo que por eso dio tanto juego a ese sentir. Sí, yo creo que él tiene en esa primera etapa pues varias cuestiones que le marcan, que podría ser por un lado su relación con las mujeres de su casa, con su tía, con su madre, etcétera, ¿no? Con las mujeres, que fueron las que lo criaron, y con su padre, que no deja de ser el caso de un cristiano convencido que, que se niega a apoyar el régimen cuando bueno, la iglesia, etcétera, habían apoyado el golpe, pero es un hombre que se da cuenta del papel no ético en nombre del cristianismo que quiso asumir el régimen. Entonces, bueno, pues a Valente le llama la atención eso, el caso de un señor cristiano que en plena guerra se niega a matar y que no quiere participar del conflicto y que además no se siente reflejado en el régimen posterior, cuando lo fácil como cristiano habría sido otra cosa. Efectivamente. Bueno, pues tu turno. Ahora te Me toca toca leer. decirnos, a ver, porque ya nos falta algún libro más por reseñar. Eh, Faltaría el último, pero como no lo tengo en papel, lo tendría que buscar en el ordenador, quedaría francamente mal. Vale. Eh, yo lo dejaría, y me cortas cuando quieras, en este tipo de, pues, tanto de actos públicos como en este caso de streamings, etcétera. Yo, como he sido asiduo de este tipo de cuestiones, me molesta muchísimo cuando alguien no da claves. Cuando te pones delante de un poeta que te dice, bueno, ¿y tú cómo escribiste este libro? No, bueno, yo a mí no. Y no te acaba de decir ninguna clave. A mí me gusta dar mis claves. Una de ellas ya la has citado tú, que es Valente. Otra la he citado yo, que podría ser Lezama. Podría estar en el mundo anglosajón, que ya digo, que ir hacia Shakespeare, hacia los sonetos de Shakespeare, por ejemplo, el monólogo de Enrique V, por ejemplo, es muy bueno, golpea muy fuerte. Podría darte un referente en lengua castellana gallego, que sería Carlos Oroza, un poeta muy extraño, podríamos ubicar en el Café Gijón, por ejemplo, de Madrid, pero que luego se convirtió en una especie de ambulante por la ciudad de Vigo, que tiene toda su obra publicada hace unos años en Editorial Elvira, que es una editorial pequeña de Vigo. Es un poeta en lengua castellana que tiene su primer, creo que, referente y bastión en Whitman, ¿no? Clarísimo, además. Y sería un gran rapsoda, por ejemplo. Me gustaría darte 1000 otros referentes, por ejemplo, no sé. Leer a Idea Vilariño, que es una autora que cualquier persona que crea en el amor y en las pasiones debe visitar, y los diarios de Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Yo Bueno, eso es es que hay cosas muy bonitas, ¿eh? lo que creo que hay que remarcar. Mis poemas se encuentran en la red, se encuentran en libros. Bueno, yo los quiero porque son míos. Y es muy Y nosotros bonito también los queremos, que vivirlos. yo he leído y me han gustado mucho. Así que Bueno, yo invito desde te aquí a agradezco. todo el mundo a que haga eco y te busque. Porque ¿cómo podemos ponernos, para, por ejemplo, si queremos ponernos en contacto contigo y encontrarte? ¿Hay alguna Bueno, revista en la que estés, por ejemplo, publicando ahora? a ver, ha aparecido en La Libélula Vaga, que es una revista en lengua castellana online que se edita, se produce desde los países escandinavos, un grupo de gente latinoamericana que está viviendo en Europa y que está produciendo eso, que es una revista muy interesante, por ejemplo, y donde Muy ha bien. aparecido poemas míos en bilingüe y que son de acceso a pues, gente castellana hablante, evidentemente. Si alguien quiere leer los libros, evidentemente están en Amazon, pero no, si lo puedes comprar en una librería de las de siempre, que también tienen tienda online, mucho mejor. Y alguna que otra texto que aparece en revistas estilo Liguella, que fue una revista pontevedresa bastante interesante, algo fugaz, pero en la cual yo tengo algún que otro amigo a posteriori, porque yo presenté textos cuando nadie me conocía, evidentemente. Y después, por ejemplo, ahora hay un grupo de gente en Ourense que está haciendo cosas muy interesantes cuando sabemos que hay buena parte de España donde se está quedando vacía. El rural se está quedando vacío.
muchos lugares, hemos visto movimientos como Teruel existe, como Soria existe, como eso está sucediendo y en el interior y en el rural gallego de una manera más acelerada. Entonces, que aparezcan nuevos centros de creación en sitios, por ejemplo, como Ourense, como Allariz, como Guitiriz, por ejemplo, que son lugares pequeños donde se han acumulado gente que está haciendo revistas y donde casi no hay juventud porque la población está muy envejecida, donde no hay casi sectores productivos, donde la mayor parte de la gente son pensionistas. Qué dura realidad, ¿eh? Sí, Es una realidad muy dura, ¿eh? Es un hecho, es el crecimiento vegetativo más negativo de Europa desde hace décadas. Se produce en el noroeste del estado. Eso sería Galicia y Asturias, básicamente. Incluso diría que León y Zamora. Zonas interiores que se están quedando vacías y que donde casi por alineación de los astros va y aparece una revista. Y dices, madre mía, pues esta gente tiene mucho mérito. Mucho mérito. Es muy fácil producir en Madrid, en Barcelona, es muy fácil producir en Bilbao, en París, en Londres, en Milán. Pero, ¿y esta gente? Madre mía, eso tiene un mérito grandísimo. Pues desde aquí le tendremos que mandar un beso a todos para que sigan en esa labor tan bonita y sobre todo para que sigas publicándonos a nosotros también. Y en Facebook también te podremos encontrar. Sí, quien quiera hablar un rato, no tengo inconveniente con nadie y a través del email o lo que sea y después, pues bueno, si algún momento nos desclausuramos y vuelve a Bueno, haber... están diciendo que para el 22 a lo mejor podemos hacer ya viajes dentro del territorio español. Creo haber entendido, pero a lo mejor estoy equivocada. Pero... Bienvenidos sean. Yo tenía que haber ido a conocer tenía que haber ido a conocer a Rodrigo Arriagada, este poeta chileno, tenía que haber ido a conocerlo a Toledo, ¿no? Y no pude ir este año y nos íbamos a ver en Madrid o en Toledo y no pudimos y otra gente que tengo por ahí pendiente en Barcelona si es que hay gente muy válida. De Cádiz, de Valencia. Pues madre mía, pero yo ahora mismo... Cuando llegue la hora de conocer a toda esta gente, nos vamos a alegrar tanto porque esto de los abrazos y los besos estaba tan perdido ya de las ganas, o no, porque ha habido mucho tiempo de confinamiento. Entonces todavía estábamos un poco... a mí no me ha asustado porque tengo cierto punto de recogimiento, todo esto que está aquí detrás no se cultiva solo, pero sí que es verdad que sobre todo la gente pequeña ha pasado un poco mal y nosotros pues bueno, hemos ido pasando el confinamiento como hemos podido, pero con las lecturas que hemos podido y con el apoyo al final de lo que es la única fórmula que tenemos de salvación, que es la cultura. Pues ya para ir despidiendo el programa, si quieres dedicarnos unas palabras o algo para todos los que te escuchan y te ven hoy. Creo que incluso hay gente de Latinoamérica, entonces pues yo aprovecharía, lo siento tengo algún amigo en Chile, en Argentina, pero es que México a mí es mi lugar, entonces si hay algún mexicano por ahí, le envío, aunque no lo conozca, le envío todo mi cariño poético a uno de los sitios donde yo más he devorado poesía. Es que, madre mía, México es un lugar donde desde los murales hasta la comida, pasando por... Es una experiencia una explosión de emociones y de... Lástima que pasen por todo este problema del narco y del gobierno y no sé qué. Es uno de mis sitios y me encantaría subir a alguien de México por ahí. Pues ya tienes un viaje entonces planteado, ¿no? Tendrás que volver a México. A México tengo que volver y a DF tengo que volver. Vamos. Muy bien. Pues ya sabéis, ya nos tenemos que despedir. Amauta, encantada de haber compartido contigo este espacio. Invitado estás a volver a repetir cuando así lo desees. Aquí nos encontrarás para compartir estos ratos y estas poesías que realmente son nuestra riqueza, ¿no? Que es la cultura. Sí. El objetivo de esta ventana es dar a conocer tanta poesía como sea posible y que llegue a tanta gente como así lo desee. Así que, pues muchísimas gracias y nos despedimos. A todos los que han estado sentados viéndonos, sobre todo en esas sillas de NEA en la primera fila, que nos han estado contemplando, espero que haya sido de valor para todos y os esperamos para la próxima vez.
No te vayas, ¿vale, Amauta? Ahora voy a cerrar y hasta siempre, ¿de acuerdo?